¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestros teoremas de aproximación utilizando la existencia de la función de corte, ¿va? Lo último que vimos, lo último que les puse de hecho, fueron varias propiedades de la medida de Lebesgue, que aunque yo ya había usado integración de Lebesgue antes, se las puse específicamente la última vez porque voy a usar una, ¿ok? Para la demostración de este resultado. Lema 3. Si P es mayor o igual a 1 y menor estricto que infinito, ¿va? Omega abierto puede ser todo Rn, ¿sí? Si A está contenido en omega y es un conjunto medible con medida finita, ¿ok? Acuérdense que un conjunto medible quiere decir, a fines prácticos, conjunto al que le puedes asignar una medida de Lebesgue, ¿sí? Intuitivamente, pues es un conjunto con volumen. Nada más que el chiste de la medida de Lebesgue es que te permite asociar un concepto de medida a cosas que no necesariamente están tan bien portadas como un continuo, ¿no? Bueno, entonces es un conjunto medible con medida finita. Entonces para toda epsilon mayor a 0 existe una función de soporte compacto sobre omega tal que la función característica de A menos phi en norma P es menor a epsilon. Es decir, yo puedo aproximar funciones características, con funciones de prueba, ¿sí? No les había dicho ese nombre. Las funciones con soporte, usualmente se les refiere funciones de prueba, ya hablaré de eso más adelante. Entonces, más bien, las funciones características se pueden aproximar con funciones continuas con soporte compacto en la norma LP, lo cual no debe parecer extraño porque ya habíamos visto más o menos cuál es la idea de una función, por ejemplo, de corte, ¿no? Que es con lo que lo vamos a construir, ¿no? El chiste de la función de corte es que si tú tienes por aquí un conjunto, la función de corte hace esto, ¿ok? Mientras que la función característica es nada más esto de acá sin esto, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, lo que está diciendo es que siempre va a haber una función continua y de soporte compacto, una función de corte, nada más que no necesariamente va a tomar el valor 1, la función, de tal manera que el área módulo el exponente P, esta área va a ser muy pequeña, esta área que resta va a ser muy pequeña, ¿sale? Intuitivamente creo que es claro que se puede construir, o al menos geométricamente se puede construir, pero vamos a probar que sí es así, ¿sale? Entonces, aquí es donde voy a utilizar, empezando voy a utilizar la propiedad de la medida de Lebesgue de la que les comenté hace un momento. Demostración. Entonces, como A es Lebesgue medible, podemos encontrar un conjunto cerrado F, ¿ok? Y un abierto B mayúscula, ¿ok? Tales que ocurre que A contiene a F y A está contenido en B mayúscula, ¿sí? Y además la medida de Lebesgue, así la denotamos, la medida de Lebesgue de B sin F, esto, de hecho, ya no me acuerdo cómo va la rayita, es B, sí, sin F, así, esto es menor que epsilon a la P sobre 2 a la P, ¿sí? Estoy usando la propiedad de regularidad exterior y regularidad interior de la medida de Lebesgue, ¿sale? Por eso es que por abajo hay un compacto y más bien por arriba hay un abierto, ¿sí? Las puse la vez pasada, ¿ok? Bueno,
Entonces fíjense que la integral sobre omega de la función característica de A menos la función característica de B a la P de X, esto pues de entrada es igual a la integral sobre omega de la función característica de A sin B, bueno, más bien B sin A, perdón, porque el B contiene A, nada más que aquí está en módulo, no importa. La función característica de B sin A, ¿ok? A la P de X. Aquí no pela este módulo a la P, ¿no? Porque la función característica es, por ejemplo aquí la función característica es positiva, ¿sí? O no negativa más bien. Y el módulo a la P tampoco lo afecta. La exponenciación a la P tampoco lo afecta, ¿no? Esto, por lo tanto, es, porque esto es una función simple, es la medida del Lebesgue del conjunto B sin A, ¿ok? Bueno, pero gracias a esta propiedad podemos decir algo de esta medida del Lebesgue. Por esta propiedad, como tenemos que B sin A está contenido en B sin F, ¿ok? Aquí está, ¿sale? B sin A debe estar contenido en B sin F, porque F está metido en A, ¿no? Es más chico en principio, ¿sí? Bueno, entonces tengo que lambda n de B sin A, esto es menor que epsilon a la P sobre 2 a la P, ¿no? Eso es porque la medida de Lebesgue es monótona, ¿sí? Si un conjunto está contenido en otro, los dos son medibles, ¿ok? Los cuales no son en este caso, y este más grande tiene medida de Lebesgue menor que epsilon a la P sobre 2 a la P, pues por monotonía este también, ¿no? Bien, bueno, luego fíjense que lambda n de B, pues esto es lambda n de A más lambda n de B sin A, ¿sale? No hice más que expresar B como la unión de A y B sin A. Como son conjuntos disjuntos, aplico la aditividad finita de la medida de Lebesgue, ¿no? Bueno, pero esto es menor o igual que lambda n de A más lambda n de B sin F, ¿sale? Otra vez porque este es contenido en A, ¿no? Bueno, pero esto es menor que la medida de Lebesgue de A más epsilon a la P sobre 2 a la P, ¿ok? ¿Qué es esto de acá? Pero fíjense que esto es finito, ¿sale? Esto es finito, por lo tanto la medida de Lebesgue de B es finita. La medida de Lebesgue de B es finita, a fuerzas, ¿sí? Bueno, por otro lado, sea acá contenido en B un compacto, ¿sí? Vamos a construir una función de corte, ¿ok? Phi, ya saben que es una función continua de soporte que va de B en 0, 1, ¿ok? Una función de corte aplicado a esto,
a este compacto contenido en este abierto, ¿sí? Entonces, sobre K, esto es, phi es idéntica a 1 sobre K, ¿sale? Ya vimos cómo hacer eso. Bueno, fíjense que para cualquier función que cumpla esto, tenemos que la medida del Lebesgue de K siempre va a ser menor o igual que la integral sobre omega de phi de x. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, fíjense, hay que hacer un dibujo. ¿Cómo calcularían la medida del Lebesgue de K? Fíjense, la medida del Lebesgue de K yo la podría calcular como la integral sobre K o la integral sobre omega de una función característica, pero de K, ¿sí o no? La integral de la función característica de K sobre omega, pues es la medida del Lebesgue de K, ¿no? Eso es una función simple, ¿ok? Pero esta phi es una función continua de soporte compacto que a K le asocia el valor 1, pero fuera de K es no negativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si la comparan con la función característica, que es nada más esto de acá, pues esta función es mayor o igual a esta. Es mayor o igual a eso y por monotonía de la integral, lambda n de K es menor o igual que la integral sobre omega de phi de x. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? ¿Okay? Bien. Entonces, por la regularidad interior de la medida de Lebesgue, tenemos que lambda n de el conjunto B, pues se escribe como el supremo sobre todos los K compactos contenidos en B, ¿ok? De la medida de Lebesgue de K, ¿ok? Y por definición de supremo, pues para toda epsilon mayor a 0 existe un compacto K0, le ponemos, tal que la medida de Lebesgue de B menos epsilon a la P sobre 2 a la P es menor que la medida de Lebesgue de K0, que por la observación de acá es menor o igual que la integral sobre omega de la phi 0 de x, donde phi 0 es la función de corte asociada acá, ¿no? Donde phi 0 es la función de corte asociada acá, ¿sí? ¿Sale? Bueno, acá 0,
este es K0. Bueno, entonces de esta manera tenemos que la integral sobre omega de la función característica de b menos esta phi 0 a la p de x, pues esto es igual a la integral sobre b de 1 menos phi 0 a la p de x. Mucho ojo, no recuerdo si lo escribí, pero b está contenido en omega, O sea, a estaba en omega, la b también está en omega, Ojo. ¿Por qué esto es igual a esto? Bueno, porque fuera de omega, fuera de b, perdón, la función característica vale 0. Y fuera de b, la función de corte de K0 vale 0, porque es una función de corte para K0 contenido en b. Recuerden, eso es muy importante. Uno puede aplicar siempre el teorema de la existencia de la función de corte, pero no de manera única. Si yo tengo un compacto, K, simplemente con que yo encuentre un B abierto que lo contiene, ya existe una función de corte. Acá está B es todo esto, que hace esto, ¿no? Que le asigna el valor 1 acá y que fuera, más bien así, fuera de B vale 0, pero si al mismo K lo contienen en otro B0, digamos un B0 más pequeño aquí, pues hace esto, ¿no? Entonces para un K dado hay distintas funciones de corte, ¿no? Eso es interesante porque eso es como un control que uno tiene sobre la función de corte, ¿sí? Bueno, entonces así construimos esta phi 0 que tenga su soporte en B, es decir, fuera de B vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral sobre omega es la integral sobre B, porque fuera de B, es decir, en omega sin B, la integral vale 0, ¿sale? Ahí no hay nada que hacer, ¿va? Bueno, pero fíjense qué propiedad tiene la función de corte. La función de corte es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Entonces puedo quitarme ahí ese módulo, ¿no? Esto es menor o igual, entonces, que la integral sobre b de 1 menos phi 0 de x, y esto es entonces la medida del de b, nada más abriendo la integral de b de 1 de x, pues es la medida de b, ¿ok? Perdón, lo voy a poner aquí abajo, menos la integral sobre b de phi 0 de x, ¿ok? Nada más esta, pero nosotros ya tenemos una estimación. ¿Dónde la tengo? Aquí está, fíjense en esta estimación de acá, ¿no? ¿Qué le pasa a menos phi 0? ¿Ok? Según esta estimación de acá, esto, lo voy a poner aquí, es menor que epsilon a la p sobre 2 a la p, ¿no? Efectivamente, pasen este para acá y este para allá. Ahí está, ¿no? Ya estuvo, ¿sale? Entonces, vamos a usar, para concluir, la desigualdad del triángulo. Bien, la desigualdad del triángulo. Entonces, observen que la norma de J de A menos phi 0, norma P, pues es por desigualdad del triángulo menor o igual que J de A menos J de B, norma P, más la norma de J de B, ¿ok? Menos phi 0, norma P, ¿ok? Pero, este es A. Al principio vimos que esto era menor que epsilon medios,
y esto es menor que epsilon medios. Entonces esto es menor a epsilon. Acá vamos, ¿no? Obviamente aquí ya estoy sacando la raíz pésima, por eso desde el principio pusimos epsilon a la p sobre 2 a la p, ¿no? ¿Sale? Ok. Bien, con eso vamos a ver un siguiente teorema de aproximación, que es el teorema 7. ¿Okay? Sea P mayor o igual a 1, menor a infinito, y omega otra vez contenido en Rn, posiblemente Rn abierto, ¿no? ¿Ok? Puede ser Rn y es abierto. Entonces, el espacio C0 de omega es denso en LP de omega. ¿Ok? Ese espacio es denso en LP. Fíjense que una observación de entrada. El caso infinito siempre lo estamos quitando. ¿Por qué? El caso infinito, si se acuerdan hace un par de resultados, de hecho lo primero que probamos, que las funciones simples, cuyos valores no negativos, la imagen inversa de los valores no negativos tenía medida no cero, perdón. La imagen inversa de los valores no nulos tenía medida de Lebesgue finita, eso era denso en LP. Pero quitamos el caso infinito y de hecho dimos un contraejemplo. En el caso infinito no valía el resultado. Este resultado pasado tampoco vale el caso infinito, ¿eh? Y ahí, pues creo que es un ejercicio básico de análisis mostrar por qué. Simplemente es porque, pues en distancia infinito, en la norma infinito, estos valores nunca están cerca del cero, ¿no? Tendrían que estar todos estos valores cerca de cero, pero realmente en distancia, en lo que nosotros llamamos distancia, ¿no? Porque la norma infinito es lo más cercano a nuestra noción de distancia en espacios métricos, ¿no? Tendrían que estar todos estos acotados en cuanto a distancia, en estas distancias me refiero, ¿sí? Pero el problema es que no lo están, ¿no? Entonces, por eso es que norma P sí vale, ¿no? Porque la norma P más bien mide área, ¿ok? Es algo muy parecido al área, pues tú la puedes hacer muy pequeñita, muy pequeña el área, es lo que nos está diciendo. Bueno, esto de acá también lo podemos entender así. Acuérdense que una función en un espacio LP, si f pertenece a LP, tiene propiedades inmediatamente de decaimiento. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, si estás diciendo que la función f, digamos, piensen en omega un conjunto no acotado, o Rn, ¿sí? Para fines prácticos, pues Rn, un conjunto no acotado, ¿no? Entonces, si la función f está en LP, ¿qué debe ocurrir con ella? Pues eventualmente, y esto es consecuencia de una desigualdad en análisis, que se llama desigualdad de Chebyshev, si mal no recuerdo, ¿no? Eventualmente, la función de acá se hace muy pequeña. Se hace muy pequeña. Se pueden encontrar un conjunto, ¿ok? Un conjunto tal que fuera de este conjunto, los valores de la función ya son muy pequeños, ¿sí? Tiene que decaer la función, pues sí, porque la estás integrando en un conjunto no acotado. Estás integrándola en todo el conjunto no acotado, pues eventualmente tendría que decaer. No puede ser una función constante en un conjunto no acotado, porque el área de esto
pues no es finita. ¿Sale? Entonces, ¿qué me está diciendo? Te está diciendo, bueno, ya que eventualmente estas funciones decaen, deben de decaer, esa propiedad de decaimiento se puede probar más formalmente, ¿eh? Ahorita nada más le estoy dando una idea. Pero ya que eventualmente la función va a decaer, ¿ok? Pues es muy probable que tú puedas encontrar una función de corte, una función con soporte compacto que aproxime muy bien la función y en área, digamos que aquí llega el soporte, ¿no? Y para acá pues lo vas a hacer menor que epsilon, ¿vale? Digamos que esta es mi función continua con soporte y aquí va, ¿sale? Aquí va mi función continua. Y entonces el chiste es encontrar una función continua que haga ese pedacito muy pequeño en área, ¿sí? Entonces no es de extrañarse que se pueda hacer esto, ¿sale? Vamos a ir todavía más lejos, pero este es el primer paso. Vamos a mostrar que las funciones C0 infinito son densas en LP. Vamos a mostrar eso, pero todavía nos falta para eso. Necesitamos llegar poco a poco, ¿sí? Para eso necesitamos convolución y un par de cosas más, ¿va? Bueno, vamos a probar entonces que el espacio C0 de omega es denso en LP, ¿sí? Bien, demostración. Bueno, por el teorema 5 de hace un par de lecciones, el conjunto que ya conocemos de la S elegante, de todas las funciones simples de omega en C, tal que S es medible, S de omega es finito y la medida de Lebesgue de los valores no nulos de la función es finito. Esto es finito. Ya habíamos visto que ese conjunto, que es el conjunto de funciones simples, cuyos valores, la imagen inversa de valores no nulos es finita, perdón, la medida de Lebesgue de la imagen inversa de los valores no nulos es finita, eso es denso en LP, ¿va? Es denso en LP de omega, ¿sale? Bueno, entonces eso quiere decir que si F pertenece a LP de omega, entonces existe una S minúscula, en S mayúscula una función simple, tal que F menos S en P es menor que epsilon medios, ¿sale? Bien, ¿cómo creen que va la prueba? ¿No? Otra vez, pónganle pausa y piénsenlo por ustedes. ¿Cómo va la prueba? Fíjense, si ya encontraste una función simple que aproxima a la F en LP, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Lo que vamos a hacer es usar el resultado anterior. Como las funciones simples son combinaciones lineales de funciones características, pues vamos a usar el hecho de que cada función característica se puede aproximar con una función de corte, ¿sí? Entonces con eso vamos a completar el teorema, vamos a completar la prueba, ¿va? Bien, entonces, en este caso, la S en la suma de J igual a 1
hasta m, o se puede expresar, de alfas j con funciones características de conjuntos AJ. ¿Ok? Con alfa j distinto de 0, AJ intersección AK vacío, ¿ok? Para todo J y K de 1 hasta M, y la medida de Lebesgue de los AJ finita para todo J de 1 hasta M. Todas estas cosas ya las habíamos hablado, ¿no? Estos son complejos, ¿no? O reales. El resultado es el mismo si es complejo o real, ¿no? Son números complejos no nulos, ¿sí? Estas son las funciones características de estos conjuntos que son vacíos, ¿sí? Cuando expresamos una función simple así, es porque la función simple está en forma canónica, esa es su representación canónica, ¿sale? Para todo J y K, la medida de cada uno de estos AJ es finita, claro, porque la medida de los conjuntos donde la función es no nula es finita, ¿ok? Para todo J de 1 hasta M, ¿va? Bueno, entonces, ahora sí, por lo tanto, el lema 3 asegura que para cada función característica de AJ existe una función de corte φJ, ¿ok? Que es en particular continua y de soporte compacto en omega, tal que la norma de la AJ menos la phi J es menor, y la vamos a hacer menor que epsilon, sobre 2 veces la m de esto de acá, el número de elementos en la representación canónica, por el módulo de la alfa j. Ya sé que siempre le digo módulo al valor absoluto, aquí sí es módulo, ¿eh? ¿Sale? Y ojo, aquí estoy tomando en cuenta esto, ¿no? ¿Sale? Muy importante, ¿sí? Bien, entonces, ¿quién creen que va a ser la función continua con soporte que buscamos? ¿Quién es la candidata? Pues debe ser, o yo diría, la candidata vendría a ser la combinación lineal de estas φJ, ¿sale? ¿Ok? La combinación lineal de estas φJ. Oh, creo que ya sé.